Muchas gracias, hermano Santi. Es un privilegio para mí estar acá con ustedes y poder hablar de un tema tan importante como mencionó el hermano Santi. Teníamos todas las ganas y el deseo de estar allí en Cali y conocer a los hermanos, pero gracias a Dios que tenemos el privilegio y la bendición de poder transmitir la conferencia por internet y también llegar a otras personas en América Latina. Como mencionó ya el hermano Santi, me ha tocado el tema de la depravación total, por decirlo así, las malas nuevas, antes de escuchar las buenas nuevas de otros hermanos. Imagínate que en una escena antes de Cristo, nosotros en nuestra vida cotidiana, pues nos amanecemos, nos despertamos y para empezar el día tenemos que arreglarnos, tenemos que prepararnos. Así que nos bañamos, nos lavamos los dientes y nos preparamos, nos estamos ahí enfrente al espejo, arreglando el cabello, lo que sea. Y el problema es que el espejo está bastante borroso debido a todo el vapor del baño y no podemos vernos muy bien, pero ni modo, porque pues nos vemos bastante decentes, nos vemos, nos miramos, nos consideramos bastante guapos. El problema es de que con el tiempo comienza a esclarecerse el espejo y la imagen que va apareciendo realmente es de, o sea, horror, es una imagen horrenda. La cara que vemos es de una calavera. Lo que pareció al principio una boca y una lengua, realmente es una serpiente saliendo de los dientes. En los orificios que pensábamos que eran nuestros ojos, ahí están viviendo unos gusanos. Y pues obviamente gritamos de lo feo que nos miramos, lo podrido. Y en un sentido, esa ilustración capta lo que sentimos cuando Dios nos convirtió, cuando recibimos vida por primera vez. Es la experiencia de cada cristiano. Santiago 1 nos dice que la Escritura es como un espejo que nos revela lo que realmente somos. Y lo que somos, o sea, éramos cadáveres espirituales muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando Pablo en Romanos 3 describe nuestro estado antes de Cristo, cuando describe el estado del hombre natural, el hombre en sus pecados, eso es lo que nos dice en Romanos 3, 10 en adelante. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La verdad es que es una descripción bastante gráfica, que hay una serpiente saliendo de nuestra lengua, de nuestras bocas, y que todo lo que hacemos es engañar y pecar y no tenemos la capacidad de agradar a Dios. Eso es lo que éramos. Eso es lo que somos sin Cristo. Somos zombies espirituales, muertos andando, sin la capacidad de experimentar la vida espiritual. La principal característica de un muerto es de que no responde a ningún estímulo, no tiene vida, no tiene los sentidos, no ve, no escucha, no huele, no gusta, no siente, no tiene esa capacidad. Y esto es lo que llamamos la doctrina de la depravación total del hombre, que el hombre es totalmente incapacitado para agradar a Dios, totalmente incapaz de responder a Dios o hacer algo bueno delante de Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos regenera, nos da vida. Y debido a eso, debido a recibir vida, luego nosotros podemos
ver porque tenemos ojos por primera vez. Luego tenemos la habilidad de escuchar porque el Espíritu nos dio oídos, ¿no? Y en ese momento, cuando Dios nos da vida, nuestra primera reacción fue uno de asusto y de asco al entender por primera vez lo que éramos, lo que somos sin Cristo, que es muertos en nuestros delitos y pecados. Y junto con ese asco, con ese asusto de entender lo que realmente éramos antes de Cristo, pues también nos da un profundo deseo de abandonar ese pecado y correr hacia Cristo y buscar su hermosa imagen. En un sentido de manera lamentable, no me toca hablar de esa parte de la salvación, de buscar la imagen de Cristo y la salvación. No me toca hablar de las buenas nuevas, me toca hablar de las malas nuevas, de las malas noticias, la depravación total del hombre. Y el pasaje que quisiera usar como base de nuestro estudio en este día se encuentra en Efesios 2, así que si tienen sus Biblias les pido que me acompañen a Efesios capítulo 2. Vamos a analizar los primeros 3 versículos de Efesios 2 y vamos a ver 3 descripciones de nuestro estado anterior que nos motivarán a dar gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Primero, que estuvimos muertos, luego estuvimos esclavizados y en tercer lugar estuvimos condenados. Estuvimos muertos, esclavizados y condenados. No voy a hacer una exposición exhaustiva del pasaje, más bien la voy a usar como base de nuestro estudio de este tema de la depravación total del hombre. Pero si tienen sus Biblias, vamos a leer el texto, Efesios 2, de los versículos del 1 al 3. Así dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a suplicar la ayuda del Señor. Señor, ahora entendemos de que sin tu ayuda no tenemos nada bien, de que sin tu intervención lo que éramos es feo. Y nosotros, pues en nuestro hombre natural, antes de conocer a Cristo, pues no teníamos la capacidad de ver tu hermosura, de ver la belleza de tu ley. Así que pedimos que tu Espíritu Santo continúe trabajando en nosotros y que nos dé realmente un entendimiento de tu verdad. Y que al estudiar y profundizar más hoy en un entendimiento de nuestro estado antes de Cristo, de la desesperanza, de la imposibilidad de salir de nuestra esclavitud, de que tú llenes nuestros corazones de gratitud y que podamos alabarte por el gran milagro de la salvación que tú obraste en nosotros. Pedimos esto para la gloria de tu Hijo Jesucristo, en su nombre. Amén. Bueno, para los que han estudiado un poco el contexto de esta carta que Pablo escribió a los Efesios, el libro se divide en 2 partes, Efesios 1 al 3, que es la base doctrinal, y Efesios 4 al 6, que es la parte de aplicación. Y el punto principal de los primeros 3 capítulos es de que nadie puede jactarse. Y en primer lugar, nadie puede jactarse delante de Dios, porque Dios es soberano en la salvación, ¿no? Pablo establece de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en Efesios 1. Es decir, yo no soy mejor que tú, yo no merezco la salvación. Dios nos escogió en base al puro afecto de su voluntad, así que yo no puedo jactarme, toda la gloria es de Dios. Pero en segundo lugar, habla de que
Otra razón de por qué la gloria va totalmente a Dios es porque Dios nos escogió cuando éramos muertos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay un cadáver, no puede jactarse de nada. Ah, y eso sirve no solamente para ayudarnos a ver de que Dios debe recibir toda la gloria de nuestra salvación, también más tarde ayuda a Pablo a argumentar de que yo tampoco puedo jactarme de que soy mejor que otro hermano mío. Un judío no puede decir yo soy mejor que los gentiles porque ¿sabes qué? Dios escogió antes de la fundación del mundo a los dos y los dos eran cadáveres cuando Dios los escogió. Un cadáver no tiene el derecho de jactarse de que es mejor que otro cadáver. Los dos están totalmente muertos. Éramos zombies espirituales, como dije, muertos caminando. Entonces esa doctrina, no tanto de la elección, sino también de la depravación total del hombre, es lo que nos ayuda a dar toda la gloria a Dios y de no vernos mejores que nuestros hermanos. Entonces vamos a ver, vamos a empezar ahí en el texto, en el 2.1, con el primer punto que nos llena de gratitud, y es de que antes de Cristo estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo dice que, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora esa primera frase, os dio vida a vosotros, en el original no ocurre hasta el versículo 5. Se suple acá para dar un poco del contexto, pero en el original el suspenso crece un poco más. Pablo quiere destruirnos con las malas noticias antes de darnos las buenas noticias. Recuerden que la intención es hablarnos de nuestro estado fatal antes de Cristo para que el Evangelio resplandezca en esas tinieblas. Cuando dice entonces de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el punto es que el muerto no siente nada, carece de vida en cada parte de su ser. Nadie está parcialmente muerto, o sea, un muerto está muerto en todas sus partes. Pero es curioso porque el incrédulo a veces se jacta de parte de su vida. Dice, yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo he hecho más cosas buenas que las malas. Como que las partes buenas en mí son mayores que las malas. Sería como un cadáver argumentando que, bueno, es de que no soy totalmente muerto. O sea, no tiene sentido. El muerto está totalmente muerto en todas sus partes. No siente nada. Todo aspecto de su ser se ve infectado. Como vimos en Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Todos estamos muertos antes de Cristo. Y la Biblia es bastante clara en este punto de que el pecado afecta cada aspecto de nuestro ser. Recuerden ese pasaje en Génesis 6 que Dios da su declaración en cuanto al estado del hombre, y dice en Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, es decir, Dios está sobreenfatizando ese hecho de constantemente el hombre solamente hace el mal. En Efesios 4:17, Pablo dice que tuvimos el entendimiento entenebrecido, no tuvimos la capacidad de pensar bien. Jeremías, en un pasaje que conocemos muy bien, en Jeremías 17, en el versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, de que somos tan pecaminosos que ni siquiera tenemos la capacidad de conocer la profundidad de nuestro pecado. Ningún pecador conoce la profundidad de su pecado. Cada pecador piensa que es mejor de lo que es, porque su propio corazón pecaminoso le engaña en pensar de que es parcialmente bueno, cuando en realidad está totalmente muerto. Otra ilustración de eso se encuentra en Tito capítulo 1, en donde Pablo dice a Tito de que para los puros todo es puro, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro.
hasta su mente y su conciencia han sido corrompidas. Y el punto sería como pensar en un puerco bañándose en su lodo, jactándose de su pureza. Y Dios lo ve de afuera. ¿Cómo es posible? Pero así es el pecado que nos engaña. Somos tan sucios que ni siquiera nos damos cuenta de nuestra suciedad. Y ese concepto, esa idea de la depravación total del hombre debe afectar toda nuestra teología, que no es mi trabajo hoy hacerlo, pero nada más para hacerles pensar un poco. O sea, ¿te das cuenta cuando estás evangelizando a los incrédulos de que estás predicando en un cementerio y predicando a puros cadáveres? De que si Dios no interviene, si Dios no les da oídos, si Dios no les da ojos, de que ellos no pueden escucharte ni responder a la hermosura de Cristo. Informa todo, hace que la elección y la regeneración sean necesarias, ¿no? Nadie puede generar fe por sí mismo. ¿Qué muerto, qué cadáver puede, ejercitar fe? Imposible, ningún muerto puede buscar a Dios, no puede hacer nada. Algunos dicen, bueno, Dios ofrece salvación a todos y algunos optan por tomar el regalo y otros optan por no tomarlo. ¿Cuántos cadáveres van a recibir el regalo? Exactamente cero. El cadáver no puede responder, no puede aceptar la oferta. Dices, oye, pero eso suena mal, como que no es una oferta genuina de parte de Dios. Claro que lo es. Dios ofrece salvación a todos. Dice, ven a mí todos, los confines de la tierra. Y lo que esto hace es de que muestra no tanto la perfección de la oferta, pero también la pecaminosidad del hombre. El hecho de que un hombre muerto no reciba un regalo tan precioso. No, el hecho de que Dios ofrece a Cristo al mundo un regalo tan puro, tan perfecto, tan hermoso, y que el mundo no lo reciba, eso es lo que realmente demuestra la pecaminosidad del hombre y su incapacidad de recibir a Dios. No puede, está muerto. La culpa no es de parte de Dios, la culpa es del hombre, ¿no? De que el mundo ve el regalo de Cristo, la luz del mundo, y lo odia, lo rechaza, lo crucifica. ¿Por qué? Porque prefieren y aman sus tinieblas, aman su pecado. Son pecadores, muertos en referencia a las cosas de Dios. Por eso Pablo precisamente dice, muertos en sus delitos y pecados. Ahora, esa frase, muertos en sus delitos y pecados, hay que verlo claramente. Varios lo leen como muertos debido a nuestros delitos y pecados, o muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Y esto sería pelagianismo, eso sería herejía. La herejía que enseña de que nosotros nacemos buenos, nacemos con vida, y que luego pecamos y a causa de nuestros delitos y los pecados que cometemos, luego morimos a causa de nuestras acciones. Pero la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña lo opuesto. Vamos a verlo en el versículo 3 de Efesios 2, de que éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, así venimos de naturaleza dignos de recibir la ira de Dios porque nacemos pecadores, fuimos concebidos en pecado, como David dice en el Salmo 51. Heredamos el pecado de Adán. Nacimos muertos, nacimos condenados, nacimos pecadores. Y es debido a nuestra naturaleza pecaminosa que luego pecamos. Entonces Pablo no está hablando de la causa de nuestra muerte, está simplemente definiendo qué tipo de muerte es. Cuando él dice que estamos muertos, ¿se refiere a una muerte física? No, se refiere a la esfera de nuestra muerte. Dice, ¿en qué sentido estuvimos muertos? ¿En qué esfera? Bueno, contesta, muertos en la esfera del pecado, ¿no? No es una muerte física, es una muerte espiritual. Es una muerte de pecado, es una definición del tipo de muerte. Y obviamente esa muerte espiritual es lo que produce pecado en nuestras vidas.
pecamos porque ya somos pecadores, como hemos escuchado muchas veces. Y entonces menciona esas dos palabras, delitos y pecados. Básicamente los usa de manera sinónima, delitos y pecados. Delitos se trata de una infracción, una transgresión de la ley. Pecado lo hemos escuchado definido muchas veces. La definición clásica es de que el pecado es no dar en el blanco. Y esa definición me ayuda y no me ayuda. Creo que me gusta en un sentido cuando estamos hablando entre cristianos, la definición ayuda. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender de que aún como cristianos, aún nacidos de nuevo, aún tratando de agradar a Dios, aún renovados y regenerados, nunca somos perfectos de este lado de la gloria. Aún en nuestros mejores intentos fallamos. Solamente Dios es perfecto. Una cita de Martín Lutero que me gusta mucho es que él dice de que es lógico razonar de que el mayor pecado sería no obedecer o quebrantar el mayor mandamiento. Entonces, el mayor pecado sería quebrantar el mayor mandamiento. ¿Y cuál es el mayor mandamiento? Bueno, de acuerdo con Jesucristo, el mayor mandamiento es obedecer a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi ser. ¿Y cuántas veces hacemos esto? O sea, yo no he hecho eso ni por un segundo de mi vida. De entregar todos mis esfuerzos, toda mi mente, toda mi voluntad, entregado a la gloria de Dios, no alcanzamos eso. Entonces, entender de que aun cuando estamos apuntando hacia el blanco y tratando de hacer las cosas bien, siempre fallamos un poco. Pero la definición de no dar en el blanco para el incrédulo tal vez puede guiarnos a un malentendido. ¿Por qué? Porque da la impresión de que el incrédulo está tratando de darle en el blanco y no lo es. Si pensamos en esa ilustración de dar en el blanco con arco y flechas, digamos que hay una competencia de tiro con arco y flechas. Entonces todos los que están compitiendo están en una línea, todos están apuntando hacia sus dianas. El juez está arriba para ver todo lo que está pasando. El hijo del juez está jugando entre los fans y todo está listo. Y el juez anuncia a todos los que están compitiendo que deben alistarse para tirar hacia el blanco. Y a cada una de las personas que están en esa competencia, voltean del blanco, apuntan hacia el hijo del juez y lo matan. Eso es el pecado. No es de que el incrédulo busca agradar a Dios, busca hacer la cosa bien y falla un poco. Es de que el incrédulo da en el blanco exactamente lo que quiere. Hace exactamente lo que quiere, que es odiar a Dios, ¿no? Su blanco es aborrecer a Dios. Y es todo lo que quieren, es todo lo que saben, es todo lo que buscan hacer. Por eso que otro teólogo define el pecado así. El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, en actitudes o en naturaleza. Es una definición bastante exhaustiva, bastante completa. Es decir, de que cuando no nos conformamos al estándar de Dios, a la perfección de Dios en nuestras acciones, pecamos. O sea, tanto las cosas que hacemos como las cosas que no hacemos. Pecados de comisión o de omisión. Cuando robas, pecas, pecado de comisión. Cuando no oras sin cesar, pecas, pecado de omisión. Actitud de lo mismo, lo que sentimos, lo que no sentimos. Codiciamos, miramos a una mujer para codiciarla, entonces pecamos, cometemos adulterio. Pero también sentimos depresión en vez de sentir gozo. Sentir gratitud cuando Dios nos dice que debemos gozarnos siempre, sin cesar. Pero también, y es lo más difícil de aceptar, también pecamos por lo que somos. Pecamos por nuestra naturaleza. Recuerdan, ya lo mencioné, pero en el Salmo 51, versículo 5, David dice, en pecado me concibió mi madre.
Dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La clave para interpretar esto es de que Pablo no está hablando en contra de su mamá. O sea, en el contexto no está apuntando el dedo a otro. En el contexto del Salmo 51 está confesando su propio pecado. Está lamentando su propia pecaminosidad. Y está diciendo, Señor, perdóname, yo he sido pecador desde mi concepción. Desde mi concepción. Merecemos condenación por lo que somos. De que de naturaleza somos hijos de ira. Fuimos hechos de una fábrica, fuimos hechos en una fábrica que solamente produce malos humanos. La fábrica de Adán solamente produce humanos que no son aceptos delante de Dios. Fuimos hechos lejos de Dios, de material que Él aborrece. Nuestra naturaleza no tiene la capacidad de agradar a Dios. Nuestra naturaleza en sí ofende a Dios. Sería como si estuvieras en un tianguis ahí comprando diferentes cosas y compras un reloj así de marca Rolex. Y luego llegas a la casa y sorpresa, no funciona. Y el problema no radica solamente en que el reloj no apunta el tiempo correcto. El hecho de que el reloj no apunta hacia el tiempo correcto solamente es evidencia de que por dentro el reloj está hecha de material que no sirve. A lo mejor solamente es un alambre que da, o sea, la vuelta unas veces y luego deja de servir, ¿no? Nuestro pecado, los pecados que cometemos solamente revelan nuestro corazón, que es malo desde nuestra concepción. Cuando Jesucristo está condenando a los fariseos por su legalismo, por su pecado externo, explica que el problema se encuentra no tanto en sus actos, sino en su corazón, ¿no? Dice en Mateo 15, versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, otra vez, de que nosotros pecamos porque somos pecadores de naturaleza. Ahora, para aclarar un poco, cuando Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no quiere decir de que todos los humanos son pecadores de la misma manera y del mismo tamaño, por decirlo así, el mismo estándar. Hay gente peores que otras en términos de pecado. Y eso es un punto importante y un punto no bien entendido en algunos lugares. Dios es un Dios justo. Dios no va a condenar a todos por igual. De hecho, Él nos dice en Apocalipsis de que allí en el gran trono blanco, que Dios va a abrir su libro y va a juzgar a cada persona conforme a sus obras, conforme a sus hechos. Y va a darles un juicio exacto en base a lo que merecen. Algunos rechazan eso por rechazar la noción de diferentes categorías de pecados, como enseña la Iglesia Católica Romana. Y obviamente rechazamos eso. No existen pecados mortales o pecados veniales. Cada pecado es capaz de condenarnos al infierno. Santiago 2:10 es muy claro en cuanto a esto. Si queremos leerlo rápidamente. Dice Santiago, versículo 2, en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, ojo de lo que dice y lo que no dice. Dice que en el momento que pecas,
ya te haces transgresor de la ley y mereces el infierno, porque la paga del pecado, de cualquier pecado, es muerte. Lo que no dice es de que si no cometes adulterio pero matas, también te has hecho adúltero. No dice esto. Dice de que en el momento que cometes cualquier pecado, vas de la categoría santo y justo a la categoría transgresor de la ley, merecedor de la ira de Dios. Entonces, la Biblia enseña de que hay variedades, por decirlo, de pecado, no categorías, pero variedades. Hay ciertas cosas que Dios aborrece más que otras. Recuerdan ese pasaje en Ezequiel capítulo 8, cuando Dios está llevando a Ezequiel a diferentes partes del templo y cada vez le dice a Ezequiel, te voy a mostrar algo aún más abominable. Luego le muestra y le lleva y le muestra otro pecado más abominable. Hay otros pasajes como 1 Corintios 6, que Pablo argumenta de que unir nuestro cuerpo con una ramera es un pecado mayor porque estamos uniendo el templo del Espíritu con una prostituta. También tenemos el pasaje en Mateo 11, en donde Jesucristo dice en Mateo 11, 21, 22, está predicando ahí en Galilea, en el norte de Israel, está predicando en Capernaum y Bethsaida, y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum, y enlista los nombres de esas ciudades, y les dice, si la gente en Sodoma y Gomorra hubieran visto, hubieran experimentado lo que ustedes han recibido, se hubieran arrepentido en ceniza. Por lo tanto, el juicio que ellos van a recibir será más tolerable que el juicio que ustedes van a recibir, porque ustedes son más responsables porque han recibido más luz. Entonces, eso nos enseña no solamente de que hay variedad de pecados, sino de que Dios a lo mejor no evalúa el pecado como nosotros. ¿No? Nosotros, bueno, la gente de Sodoma y Gomorra eran homosexuales y muy pecadores y ellos seguramente se van a quemar así terrible. Y la gente religiosa, la gente farisea de Israel que se portaba bien, bueno, ellos sí tienen que ir al infierno, pero será tolerable para ellos. Pero no según Dios. El que fue a su propio lugar fue Judas, un hombre muy moral, un hombre que seguía a Jesucristo de manera externa, pero le traicionó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, en particular nosotros que conocemos la sana doctrina. Nosotros nos hemos hecho muy responsables delante de Dios por toda la verdad que conocemos. Bueno, el punto es de que Pablo, cuando dice de que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, quiere hacernos comprender el alcance, la profundidad de nuestro pecado, que llegó a todo nuestro ser, que estuvimos totalmente incapaces, totalmente sin esperanza, y lo único que nos esperaba era el infierno. El punto, y obviamente no tenemos tiempo de aplicar esas cosas, pero el punto en el contexto hacia donde va Pablo es decir, ¿y no estás agradecido entonces de que Dios te dio vida? O sea, pienses en el cadáver que eras, porque esto es lo que va a hacer que tu corazón se llene de gozo cuando experimentas hoy la vida que tienes en Cristo. Cuando ahora puedes ver y apreciar las maravillas y las hermosuras de Cristo, piensas de por qué es así. Y no es por ti, es porque Dios te dio vida. ¿No? Ahora entendemos por qué es de que Dios tenía que obrar la salvación, de que nosotros no pudimos participar, porque estuvimos muertos, no pudimos hacer nada. Y Dios hizo todo. ¿No? Por eso debe recibir toda la gloria y toda nuestra gratitud. Bueno, Pablo no termina, avanza el argumento. No solamente estuvimos muertos, también estuvimos esclavizados. Versículo 2 continúa así y nos habla de dos amos a los que estuvimos esclavizados. Primero esclavizados a Satanás
y luego esclavizados a nuestra propia carne. Dice primero que estuvimos esclavizados a Satanás, versículo 2. Dice, en los cuales, en los delitos y pecados, anduviste en otro tiempo. Es decir, es todo lo que hacíamos antes de Cristo. Era pecar, 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 cometer delitos. Anduvimos en los delitos y pecados, nada más. Agrega, siguiendo la corriente de este mundo. Obviamente, cuando habla del mundo, no habla del mundo físico, habla del sistema pecaminoso de este mundo. Y el punto es de que el sistema, la corriente de este mundo va en una sola dirección. Es una autopista que lleva a todos los coches al infierno. Una autopista que lleva a todos en la misma corriente. Y ahí estuvimos. Estuvimos allí en la corriente, en esa autopista, listos para llegar a nuestro destino final, las llamas de la furia, de la ira de Dios. ¿Y por qué así? ¿Por qué es de que todos iban en la misma dirección, en la misma corriente? Bueno, era todo conforme, según las maquinaciones y el plan del príncipe de la potestad del aire. Obviamente una referencia a Satanás, al diablo. El que controla la dirección, la corriente de esa autopista es Satanás. Es el príncipe, es decir, el primero en rango, el más importante en este sistema caído, ese sistema del aire, ¿no? En el mundo pecaminoso, él es el número 1. Dice que controla el poder del aire. En la cultura judía, en el primer siglo, el poder del aire que se refería a la esfera de los demonios, el lugar donde trabajaban las huestes de Satanás, el mundo invisible. Y la Biblia es clara en cuanto a eso, de que todo el sistema del mundo yace bajo el poder del maligno, bajo el poder de Satanás. Juan 8:44, Jesucristo hablando a los fariseos dice, ustedes obedecen a su padre que es el diablo, el padre de todos los incrédulos. Ahora, a veces nosotros que somos reformados, los que creemos en la soberanía de Dios, nos choca con eso. ¿Cómo es que Satanás es el príncipe del sistema del mundo? Bueno, Dios obviamente es soberano, Dios reina, Dios está en control. Vemos claramente cómo, por ejemplo, en el libro de Job, Dios ejerce su soberanía, pero lo ejerce por medio de diferentes agentes, diferentes medios, ¿no? Y usa incluso a Satanás. Recuerdas de que es Satanás el agente directo que va y mata a los hijos de Job, pero luego Job en respuesta a eso dice, Jehová me los dio y Jehová me los quitó, porque él entendió de que al final de cuentas el que controlaba a Satanás es Dios mismo, ¿no? Y aunque Dios no era el agente directo matando a sus hijos, él tomaba responsabilidad. Dios usa aún a Satanás para su gloria y para nuestro bien. Y Pablo agrega ahí de que esa corriente que opera según el poder de Satanás, dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás opera, lleva a cabo sus planes en todo incrédulo, sin excepción, en todos los hijos de desobediencia, ¿no? Interesante que lo que más sobresale en la vida de un incrédulo, según Pablo, es su desobediencia. Eso es lo que le caracteriza, ¿no? Es un hijo, es un producto de desobediencia, ¿no? Y otra vez recordarles del punto del pasaje. El punto es que ahora no somos ahí, ahora no somos esclavos de Satanás, ahora no tenemos que desobedecer a Dios. Porque Cristo vino y Hebreos 2:15 destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no somos esclavos de Satanás. Colosenses 1, Cristo nos ha librado.
O mejor dicho, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque éramos esclavos y ahora somos libres. Por eso a veces me confunde cuando hay cristianos que hablan como si todavía estuvieran esclavos de Satanás, como si Satanás tuviera control para obligar que ellos hicieran algo. Cristianos que hablan como si Satanás tuviera el poder de implantar una idea pecaminosa en su mente y controlar sus sentidos. Satanás ya no tiene esa capacidad en nuestras vidas. Somos libres de él. Claro que nos puede tentar de lo externo, pero si Satanás tendría la capacidad de implantar una idea pecaminosa en mi mente y obligarme a pecar, porque pensar un mal pensamiento es un pecado, entonces yo estaría obligado a pecar. Y eso no es posible para el cristiano. El cristiano está libre. El cristiano puede en cualquier momento obedecer a Dios. Ya no es esclavo. Satanás ya no tiene control. Antes sí, ahora no. Ahora si tú pecas, ¿quién es el único responsable? Santiago 1 dice que somos seducidos y atraídos por nuestras propias concupiscencias. ¿No? No echemos la culpa a Satanás por un control que Cristo rompió. Celebremos la libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Pero interesante, no solamente estuvimos esclavizados a Satanás, Pablo agrega en el versículo 3 que también estuvimos esclavos a nuestra propia carne. Dice, entre los cuales, es decir, los impíos, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, que hacíamos lo mismo que los demás. Corrimos en la misma corriente con los otros rebeldes, solo cumpliendo los deseos de nuestra carne. Para el incrédulo es lo único que le lleva, lo único que le motiva, es lo que le dice su carne. Mi carne quiere un pan, robo. Mi carne quiere fama, miento. Mi carne quiere sentir bien, fornico. Mi carne no quiere trabajar, descanso. Así vivimos, cumpliendo los deseos de nuestra carne. La carne era nuestro patrón, nuestro amo, y hacíamos todo lo que nuestra carne nos mandaba hacer. Servimos su voluntad en absolutamente todo. Y la Biblia está repleta de versículos que hablan de esto, del control de nuestra carne sobre nosotros, la esclavitud que vivimos antes de Cristo. Por ejemplo, voy a mencionarles un par de versículos que a lo mejor pueden apuntar. Estuvimos totalmente esclavizados, ¿no? En Juan 8:34 Jesús dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y no solamente estuvimos esclavos, pero esclavos sin la posibilidad de liberarnos por nosotros mismos. No enseñamos como enseña a algunos, ¿no? De que, bueno, sí servimos a Satanás, pero nosotros, si somos muy listos, si tenemos fe, si nosotros leemos la Biblia, de que nosotros tenemos la capacidad como de romper las cadenas, creer en Dios, aceptar su regalo y llegar a la salvación. No. ¿Mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Jeremías 13:23. Pablo también agrega en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, de que el hombre natural es esclavo de su propia carne y no tiene la capacidad de librarse. No tiene la capacidad de decir, ya no quiero vivir esclavizado al pecado, ya no quiero pecar. Y luego eleva su voz a Dios en oración y con fe le ruega, Dios, sácame. No tiene esa capacidad, no puede. Está muerto, no tiene la capacidad de salvarse, librarse, solamente Dios.
porque no pudimos buscar a Dios ni siquiera, ¿no? Romanos 3. ¿Cuántas personas buscan a Dios? ¿Cuántos cadáveres dicen, hoy ya estoy harto de mi pecado, ya no quiero servir a mi amo el pecado, ya estoy cansado de mi pecado? Y buscan a Dios, Dios ayúdame, Dios auxilio. ¿Cuántos pecadores muertos en sus delitos y pecados sin la vida que Dios regala han hecho esa oración? Cero, ninguno. La única razón que un pecador clame a Dios y pida auxilio es porque Dios interviene y Dios le da vida y el cadáver recibe vida, recibe ojos, recibe oídos y luego ve a Cristo y le pide auxilio. Pero ¿cómo es que el muerto va a pedir auxilio a Cristo si ni siquiera sabe que está ahí? Imposible. No pudimos hacer nada bueno delante de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, Isaías 64:6. No entendimos las cosas espirituales del hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, pues para él son locura y no las puede entender. No deseamos las cosas espirituales, ¿no? Juan 1, Juan 3, la luz vino al mundo y los hombres no quisieron recibir la luz, amaban más a sus tinieblas. Es decir, de que en todo aspecto de nuestro ser, ninguna acción, ningún pensamiento era bueno. Todo llevado por nuestra carne. Queremos imaginarnos muy buenos. Queremos pensar que éramos muy buenos. Queremos pensar de que si Jesucristo viniera a nuestras vidas, aún antes de Cristo, de que si Jesucristo viniera a nuestras vidas, de que nosotros le abrazaríamos y le besaríamos. No. Cada incrédulo, si ve a Jesucristo en su pecado, le mata, le crucifica, porque le odia, ama más a su pecado. Así éramos, esclavizados a Satanás, esclavizados a nuestra carne. Pero te imaginas, ¿cómo sentiría un esclavo? Esclavizado por décadas, por un amo malvado. Un amo que le exige perfecta obediencia en cada momento, le maltrata, le maldice, le abusa, le priva de agua, le priva de comida. Cuando ese esclavo es librado de su esclavitud y llevado a un nuevo hogar, fino y hermoso, con bebida rebosando, ¿qué hace? ¿Qué dice? Su corazón explota de gratitud. O sea, en adoración a la persona que le libró. Y la pregunta es, si eso es lo que éramos, muertos sin la esperanza de salvarnos, ¿por qué sentimos tan poco hacia el Señor que nos salvó? ¿No? Debe ser una respuesta de tremenda gratitud al Dios que nos dio vida. Bueno, por último, no solamente estuvimos muertos y esclavizados, también estuvimos condenados al infierno. Dice el final ahí, el versículo 3, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza éramos productos, éramos hijos que merecían ira. Suena fuerte, pero lo es el punto. Por naturaleza, el hombre natural merece ira porque es un pecador. Heredamos una naturaleza corrompida, corrupta. Y eso es lo que en la teología llamamos el pecado original, el pecado heredado. De que cuando Adán pecó, lanzó a toda la raza humana en pecado. Y ahora todos que nacemos en Adán, nacemos pecadores. No tienes que enseñar a tu hijo cómo codiciar. No tienes que enseñar a tus hijos cómo desobedecer. Le dices que no y lo más natural para ellos es desafiar tu autoridad, es desobedecer y pecar. Porque como ya leímos en el Salmo 51:5, en pecado fuimos concebidos, ¿no? Somos pecadores desde nuestra concepción. Ahora, el texto clave para aumentar nuestro entendimiento de esto se encuentra en Romanos 5, si me pueden acompañar, Romanos 5:12.
en donde Pablo abarca el tema del pecado heredado. Y dice así el texto Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tan importante entender esto. ¿Cómo sabemos de que todos somos pecadores? Aún la gente que pareciera tan linda, tan justa, tan inocente. ¿Cómo sabemos de que cada persona es un pecador? Sabemos que cada persona es pecador porque todos morimos. Y la muerte es la paga ¿de qué? La muerte es la paga, la consecuencia de pecado. Nadie muere sin pecado. Josías, pero ¿qué pasó con Cristo? Cristo murió por mi pecado, por tu pecado. Todos mueren debido al pecado. Si uno muere, es porque tiene pecado. Aún un bebé, antes de cometer pecado por su propia voluntad, si muere es porque está condenado, porque tiene una naturaleza pecaminosa. La muerte pasó a todos, dice Pablo. La muerte pasó a todos porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Adán pecó y porque Adán pecó, todos mueren. Y todos mueren porque todos pecan y todos pecan porque todos fuimos hechos pecadores en Adán. El argumento se pone aún más claro en el versículo 18, Romanos 5, 18, donde Pablo resume el argumento y dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ves? Por la desobediencia de un hombre fuimos constituidos pecadores. Adán pecó y fuiste constituido pecador. Heredamos una naturaleza caída, pecaminosa. Desde la concepción, hijos de ira, hijos que merecen condenación e ira. Y merecemos ira porque somos pecadores. Aunque no hayamos hecho ni bien ni mal, un infante, pero puede morir porque por naturaleza somos aborrecibles delante de Dios, alejados de Dios, porque nuestra naturaleza no le agrada. Ahora, la reacción humana a esta verdad, es decir, esto no es justo, Josías. No es justo, Pablo, decir de que yo fui hecho pecador en Adán. Ni siquiera estuve allí en Génesis 3 cuando él decide pecar. ¿Cómo puede ser mi culpa? ¿Cómo yo puedo llegar a ser culpable por algo que él hizo y yo no? ¿Cómo es de que Dios puede odiarme si ni siquiera he hecho nada mal? El pasaje nos da dos respuestas. La primera respuesta es esta: oh, pero si haces pecado. Haces pecado. ¿Tu naturaleza pecaminosa es suficiente para condenarte? Pero Dios no te echa al infierno por el pecado de Adán. Dios te echa al infierno por el pecado que tú cometes. Como ya dije en Apocalipsis 20, Dios abre los libros y no es que juzga a la gente en base al pecado de Adán. Juzga a la gente en base a qué? En base a sus propias obras. Los lanza al lado de fuego por el pecado de ellos mismos. Cada impío no solamente nace con una naturaleza pecaminosa, también voluntariamente decide pecar. Es responsable por ese pecado. Es decir, merecíamos ira por naturaleza. Pero aunque la naturaleza era suficiente para condenarnos por toda la eternidad, cada humano también expresa su pecaminosidad voluntariamente y será castigado en base a esas obras. Pero hay una segunda respuesta para el creyente y es esta: cuidado tú que culpas a Dios por el pecado heredado, porque la única manera
en que tú puedas ser constituido justo en la cruz es si no tienes nada que ver con lo que pasó allí. No estuviste en el Calvario. Pablo dice, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también en la misma manera, por igual, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Dónde estuviste tú cuando Cristo murió en la cruz por tus pecados? ¿Qué interés tenías tú en Cristo cuando Él te constituyó justo? Ninguno. Entonces no podemos enojarnos con una mitad de la imputación y querer abrazar la otra mitad. La transferencia es doble en el versículo. Adán peca y tú llegas a ser condenado. Sí, Cristo obedece y llegas a ser justo. Entonces cuidado de querer quejarte de la condenación de Adán, porque no puedes tener la justicia de Cristo sin antes tener la condenación de Adán. Es imposible, así funciona con todos. Fuimos hechos pecadores en Adán y ahora fuimos hechos justos en Cristo. Y como dije, eso aplica a todos. Regresando y terminando en Efesios 2, la frase termina de que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, lo mismo que todos. Es una verdad universal. Todo el que nace en Adán es igual, por naturaleza hijos de ira. 1 Reyes 8, no hay hombre que no peque. Salmo 143, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Eclesiastes 6:7, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y las palabras famosas de Juan, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El mundo entero va camino al infierno. El mundo entero merece la furia de la ira de Dios. Y ahí es donde entra el versículo 4, que no lo vamos a ver, pero es que finalmente Pablo llega a las buenas noticias. Pero Dios, las palabras tan maravillosas, las palabras más lindas que uno podría escuchar después de esos primeros 3 versículos. Estuvimos muertos, esclavizados, condenados, pero Dios nos dio vida, ¿no? Dios decidió seleccionarnos de todos los que iban al infierno, de todos los que corrían al infierno. Dios decide seleccionar a Josías. ¿Por qué? Porque lo merezca, no, porque Dios, por el puro afecto de su voluntad, decide salvarme. Qué misericordia, qué paciencia, ¿no? Por eso el tema con que vamos a seguir es la soberana elección de Dios. Pero como dije, no me toca las buenas noticias, solamente las malas. Sin embargo, quisiera terminar solamente un par de minutos con una palabra de exhortación sobre lo que hemos escuchado, de que espero que puedan comprender un poco más en base a ese texto, que las buenas nuevas brillan más claramente cuando las vemos frente a la tela negra de nuestras tinieblas, de nuestro pecado, de que Dios, a pesar de lo que éramos, nos salvó, nos dio vida, de que lo que antes para mí era una locura y no podría entender, ahora Dios me lo ha revelado, ¿no? Y con la vida que Dios nos ha dado, ahora podemos ver la gloria de Dios plasmada en la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo que, siendo el Hijo eterno de Dios, vino a este mundo para vivir la vida perfecta que cadáveres como tú y yo no pudimos vivir. Y que luego tomó nuestro pecado sobre sus hombros para morir la muerte que tú y yo merecemos, para que pudiera resucitarse entre los muertos y darnos vida eterna, la esperanza de pasar la eternidad con Él. Y la pregunta es entonces, si conoces a ese Cristo, si conoces la libertad que Él ofrece, si conoces la vida que Él da, si tú puedes ver con ojos nuevos la hermosura
de Él en todo este mundo, si tú puedes ver, si tú puedes escuchar su voz, o si tú vives todavía en la esclavitud de tu pecado, en la muerte de tu pecado, en la condenación de tu pecado. Las buenas nuevas que vas a escuchar el resto de esta conferencia es de que hoy, si escuchas el mensaje del Evangelio, hoy, estando muerto en tus pecados, si tú clamas a Dios, si tú pides perdón, Él te da vida, te da esperanza, te da el mejor regalo posible, que es su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Señor, qué palabras, qué diremos a estas verdades de que nosotros que estuvimos muertos, esclavizados y condenados, tú nos has dado vida, nos has dado libertad y nos has dado justicia, esperanza. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.